A ver, es una de las contradicciones más dolorosas y diría que fascinantes de la naturaleza humana. Hoy vamos a analizar a fondo por qué tantas personas confunden el amor con el sufrimiento. Un tema inmenso, desde luego. Sí, sí, totalmente. Y para desenredar este nudo monumental que tenemos, hoy hay sobre la mesa un material de estudio interesantísimo. Son las notas, investigaciones y casos clínicos que salen del libro Las mujeres que aman demasiado. De la terapeuta Robin Norwood. Exacto. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero dejar muy clara una premisa para la persona que está al otro lado escuchando este análisis hoy. Aunque el título de nuestra fuente principal habla de mujeres, y es verdad que por, motivos estadísticos, culturales o biológicos, es un fenómeno más visible en mujeres. Claro, la socialización influye muchísimo. Eso es. Pero estamos ante una dinámica relacional universal. O sea, es una trampa emocional, un bucle en el que absolutamente cualquier ser humano puede verse atrapado. Y es vital establecer esa base desde el minuto uno. Yo estoy convencida de que no estamos analizando un problema de género exclusivo, para nada. Es un patrón de comportamiento humano que está profundamente arraigado. Totalmente. Para sentar nuestras bases analíticas, hoy hay que entender primero cómo define Norwood este concepto. Porque el problema no radica en amar a mucha gente, Ya. ni siquiera en enamorarse con una intensidad desbordante. El núcleo de esta patología es obsesionarse con una pareja que resulta emocionalmente inaccesible y, de forma verdaderamente trágica, etiquetar esa obsesión destructiva con la palabra amor. Llamarlo amor cuando es otra cosa. Exacto. A lo largo de esta inmersión vamos a diseccionar historias reales, casos clínicos, que son muy crudos. Y la idea es hacerlo desde una empatía absoluta. Sí, sí, por supuesto. Aquí no venimos a juzgar las decisiones de nadie, sino a entender el mecanismo psicológico que las impulsa. Porque, si somos honestos, es un terreno en el que es facilísimo resbalar. Y esa es precisamente la misión de este análisis a fondo. Queremos desgranar paso a paso cómo las experiencias tempranas, sobre todo las de la infancia, nos programan casi como un software para buscar relaciones que nos hacen daño. Tal cual. Vamos a intentar comprender la anatomía exacta de esta, vamos a llamarla adicción al amor, y a descubrir cómo el cerebro llega al punto de confundir el caos o el desprecio con la pasión romántica. Es un mecanismo de defensa fascinante. A ver, para empezar a materializar esto, he estado revisando las notas sobre el caso de Jill. Es que es un caso que lo ilustra a la perfección. Adelante, cuéntanos un poco sobre Jill. Pues Jill es descrita como una estudiante de Derecho, una mujer brillante, metódica, responsable y aparentemente muy independiente. Y un día conoce a Randy, que es un abogado de otra ciudad. Hasta ahí, todo normal. Claro, al principio parece la típica historia prometedora. Pero en muy poco tiempo, Randy empieza a mostrarse distante. Es inconstante, desaparece días enteros y además los apuntes sugieren claramente que tiene un problema bastante grave y no resuelto con el alcohol. Vale. El clásico muro de hielo. Exacto. Pero frente a este muro, la reacción de Jill no es, alejarse o protegerse. Su reacción es pisar el acelerador a fondo. Suena a que Jill asume el papel de cuidadora absoluta. Más que cuidadora, de verdad asume un nivel de sacrificio que roza lo irreal. Hace unas cosas impensables para compensar el vacío de él. ¿Por ejemplo? Pues vuela a otra ciudad los fines de semana solo para verle un rato. Se levanta de madrugada para plancharle las camisas, dejarle el desayuno hecho. Cuando no están juntos, asume el papel de psiquiatra por teléfono. Madre mía. Pasa horas intentando que él le confiese qué quiere hacer con su vida. Y lo más duro es que, cada vez que él la ignora, le levanta la voz o la trata con una frialdad absoluta, Jill asume automáticamente el 100% de la culpa. Claro. Piensa cosas como, si yo hubiera sido más comprensiva hoy, él no se habría enfadado. Lo que resulta verdaderamente revelador aquí, y lo que los terapeutas ven enseguida, es que la historia de Jill no empieza con Randy. Randy es solo un síntoma. Ya, el problema viene de muy atrás. Eso es. Cuando indagan en el pasado de Jill, lo que encuentran es un mapa perfecto que explica esta conducta. Descubren a un padre sumamente inaccesible. Uf. Un hombre tan frío que, según relata el propio caso, Jill tuvo que acorralarle físicamente contra la pared cuando ella tenía 18 años. ¿Para qué? Para obligarle a que le diera un abrazo y le dijera la frase «te quiero». Ese fue el nivel de desesperación. ¡Qué barbaridad!
Al haber fracasado de niña en su intento de conseguir ese amor de forma natural, su mente inconsciente la empuja ahora, con una fuerza arrolladora, a buscar hombres con un perfil emocional idéntico en su vida adulta. O sea, busca hombres distantes, muros de piedra. Exactamente. Es un intento ciego de su psique por reabrir esa vieja batalla perdida con su padre, pero esta vez con la esperanza de ganarla. O sea, es como si el inconsciente le estuviera susurrando constantemente, esta vez sí. Esta vez voy a ser tan perfecta, tan indispensable, que voy a lograr que este hombre de hielo se derrita y me ame. Sí, sí, sí. Y cuando lo consiga, por fin curaré la herida de mi padre. Pero claro, cuando hablamos de estos traumas infantiles, yo creo que solemos caer en el mito de la familia disfuncional. ¿En qué sentido? Pues en que quien escucha esto podría pensar que, para estar tan programado hacia el sufrimiento, Jill tuvo que criarse en un entorno de violencia extrema o abusos físicos, tragedias dignas de película. Ya, entiendo. Y Norwood hace mucho hincapié en redefinir esto, asumiendo que el daño no siempre deja moratones visibles. Es un apunte crucial. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología clínica moderna, vemos que la disfunción familiar no requiere necesariamente una gravedad espectacular o un trauma evidente a los ojos de los vecinos. Claro, no hace falta que venga la policía a casa. Para nada. Norwood plantea que el núcleo de una familia disfuncional suele ser la incapacidad sistemática de hablar de los problemas reales. Es la cultura del secreto y la negación de la realidad emocional. La negación, sí. Piensa en el clásico escenario. Un niño ve a su madre llorando desconsolada en la cocina. El niño se acerca y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y la madre le dice que no pasa nada. Peor aún, se seca las lágrimas bruscamente o con tono de enfado y le responde, yo no estoy triste, vuelve a tu cuarto. Ostras, ¿le está diciendo que lo que sus propios ojos ven no es real? Exactamente. Ese niño aprende desde muy temprano a dudar de sus propias percepciones. Se le entrena para no confiar en sus instintos. Claro. Por tanto, cuando llega a la edad adulta, su radar interno para detectar el peligro emocional está completamente destruido. No tiene herramientas para identificar una relación tóxica o manipuladora porque creció en un entorno donde lo dañino se camuflaba de normalidad. Y simplemente se adentra en el drama de cabeza porque la tensión y el caos le resultan dolorosamente familiares. Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto un momento, porque con esta base del radar roto, Norwood identifica lo que podríamos llamar el retrato robot de las personas que aman demasiado. Señala 3 características del libro. Sí, son muy claras. Primero, una baja autoestima crítica. Muy en el fondo no creen merecer la felicidad. Segundo, una disposición automática a asumir mucho más del 50% de la culpa en cualquier conflicto. Como Jill con las camisas. Exacto. Y tercero, que me parece el motor de todo, un terror paralizante al abandono. Un miedo tan profundo que las empuja a hacer cualquier cosa, por humillante que sea, con tal de evitar que la relación se rompa. No nace del amor, nace del pánico. Y fíjate que ese pánico es el combustible real de esta adicción. Estas personas utilizan la relación en sí misma, con todos sus dramas y reconciliaciones épicas, como un mecanismo de evasión. Una distracción. Una distracción masiva para no tener que sentarse a solas frente a su propio vacío. La lógica inconsciente es perversa pero muy efectiva. Cuanto más dolorosa es la relación, menos tiempo me queda para pensar en lo rota que estoy por dentro. Pues hay un patrón en las notas que de verdad me ha dejado dándole vueltas, porque parece una contradicción gigantesca. Cuéntame. Si hay tanto sufrimiento, desgaste y miedo, ¿por qué muchas de estas parejas afirman tener una conexión física absolutamente increíble? Esto nos lleva al fenómeno que Norwood define como el buen sexo en las malas relaciones. Ay, sí. Un tema delicadísimo. Y para ilustrarlo, expone el caso de Tilly. Es un caso que fascina y horroriza a partes iguales. Hablamos de una chica joven que acaba ingresada en el hospital tras intentar quitarse la vida conduciendo su coche por un precipicio. Es un nivel de desesperación extremo. Y el detonante de esto es que fue ignorada públicamente en un evento por Jim. Jim era un policía casado, con hijos, esposa embarazada, y Tilly tenía una aventura clandestina con él. Ya. En sus sesiones de terapia posteriores, Tilly se pregunta a sí misma cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros. ¿Cómo podía hacernos sentir algo tan maravilloso si fuera de la cama no teníamos nada en común y él me trataba así? Es una disonancia cognitiva brutal. Lo fascinante aquí, aunque suene muy duro,
es que refleja perfectamente esa especie de cortocircuito mental que sufres cuando lo que vives en la intimidad choca frontalmente con la miseria que experimentas en la vida diaria. El cerebro no lo procesa. No puede reconciliar ambas realidades. Lo que Tilly no lograba entender es que en estas dinámicas el sexo rara vez funciona como una expresión genuina de intimidad o vulnerabilidad. En realidad, el sexo opera como una herramienta de manipulación. O sea, una forma de medir su propio valor, ¿no? Ujú. Si él la deseaba físicamente, ella valía algo. Efectivamente, Norwood lo explica clarísimo. Tilly estaba utilizando su cuerpo para intentar ganar desesperadamente la atención de un hombre que replicaba la inaccesibilidad de su padre. Volvemos al origen. Siempre. Su hogar era un campo de batalla. Al entregarse sexualmente a Jim, el mensaje no verbal de Tilly era «Mira qué valiosa soy, por favor, quiéreme». Y el hecho de que él respondiera físicamente, ella lo codificaba como amor. Claro. Confundía el deseo y la descarga de tensión con el afecto real. Y aquí hay una distinción filosófica que Norwood rescata de los griegos y que me parece, una herramienta mental fantástica. La del eros y el ágape, Exacto. Los griegos separaban el amor. Por un lado, el eros, que es el amor pasional, está ligado al sufrimiento, a la presencia de obstáculos, al drama constante. Es el deseo por alguien inalcanzable. Esa es la droga de las personas adictas a las relaciones tóxicas. y por otro lado, el ágape. El ágape representa el compromiso estable, la confianza y la paz. Y aquí, Gunde, me atrevería a decir que nuestra cultura nos ha hecho un daño incalculable. O sea, pensemos un momento en las películas, las canciones que suenan a todas horas. Se nos bombardea con la idea de que el amor verdadero es exclusivamente el eros. Totalmente. Se nos educa para creer que si no hay un sufrimiento agridulce, si no sientes esas famosas mariposas en el estómago, que seamos sinceros, suelen ser señales de alerta y miedo puro, pues asumimos que no es amor. Es ansiedad, literalmente. Por eso estas personas, cuando conocen a alguien amable, estable, que las respeta, esa persona les resulta aburridísima. No hay un reto, no hay drama. Esto nos obliga a plantearnos cómo regulamos las emociones. Si tu sistema nervioso ha crecido en un entorno donde el caos era la norma, la tranquilidad te parece sospechosa. Tu cuerpo no sabe procesarla. Claro. Ese aburrimiento del que hablan frente a una pareja sana es falta de costumbre ante la paz. Para alguien como Tilly, enfrentarse a un hombre que simplemente la quiere le generaría una ansiedad intolerable porque la obligaría a mirar dentro de sí misma. En lugar de centrar la energía en conquistar lo inalcanzable. Eso es. Pues esto enlaza de forma muy orgánico con otra de las caras de esta patología. Una cara que se disfraza de buenas intenciones. Me refiero al complejo de salvadora. Ah, la necesidad imperiosa de ser necesitada. Esa misma. Hay dos casos en las notas de una crudeza tremenda. El primero es Lisa. Lisa cuidaba de su madre alcohólica desde pequeña. En su vida adulta se va a México, conoce a un hombre y se casa casi impulsivamente. Luego descubre que es gay, pero se casó porque él le dijo, «Te necesito». Porque para ella, utilidad y amor son sinónimos. Pero la historia va a peor. Luego pasa 6 años manteniendo a Gary, un adicto a las drogas. Un día, Gary coge un cuchillo y le destroza literalmente todos sus cuadros, su medio de vida. Y la reacción de Lisa es culparse a sí misma, buscando qué hizo mal para provocarle. Es que el nivel de distorsión de la realidad ahí es absoluto. Lisa aplica el mismo mecanismo de supervivencia que usaba con su madre. Si el entorno se desmorona, es porque yo no he cuidado bien de él. Y ese mecanismo protector se ve también en el caso de Melanie. La madre de Melanie se suicidó y ella asumió el papel de madre de sus hermanos y compañera de su padre. A nivel psicológico, asumir un rol tan desproporcionado en la infancia genera lo que llamamos la fantasía inconsciente de omnipotencia. Vale, para quien nos escucha, ¿cómo explicaríamos esa fantasía de omnipotencia en una relación adulta? Es una creencia mágica de la infancia. Es la convicción de que si te esfuerzas lo suficiente y eres muy paciente, tienes el poder de arreglar cualquier situación y cambiar a cualquier persona. Creer que tu voluntad lo cura todo. Exacto. En el caso de Melanie, de adulta, se casa con Sean, un actor muy responsable e infiel por sistema. Y Melanie asume cargas brutales. Cría sola a los hijos, trabaja, estudia y encubre las infidelidades de su marido. Sí, es de locos. Llegó a decir que las infidelidades eran su culpa por centrarse mucho en los niños. Si conectamos esto con el panorama general, estas personas se sienten vacías si no están salvando a alguien.
Al centrarse en los desastres de sus parejas, evitan mirar su propio dolor y asumen el control. Es una adicción idéntica a la química. O sea, la pareja problemática es la droga que adormece la depresión. Así de crudo. ¡Qué barbaridad! Ahora bien, para bailar un tango hacen falta dos, y las fuentes utilizan precisamente esa metáfora del baile. Todo esto es como una coreografía. Los traumas encajan a la perfección. Y eso nos obliga a girar el foco. ¿Qué pasa con los hombres que eligen a estas mujeres? Presentemos el caso de Charles y Helen. Venga. Charles estaba casado. Mantuvo una aventura extramatrimonial con Helen durante 9 años. Helen asumía el papel de víctima devota. Lloraba, sufría, le idolatraba, mientras él era inalcanzable. 9 años viviendo escondidas, tela. Pero llega el punto de inflexión. Charles decide romper con todo. Se divorcia, se enfrenta al juicio social y finalmente se casa con Helen. ¿Y qué pasa? Este giro me fascina. En cuanto se casan y tienen vía libre, el dormitorio se vuelve frío. Ella pierde todo el interés sexual y emocional por él, como si le dieran un interruptor. Y el motivo te deja helado. Helen no amaba a Charles, amaba la lucha. A un nivel inconsciente necesitaba la barrera del matrimonio de él para evitar la verdadera intimidad a la que le tenía pánico. Cuando la barrera cayó, se esfumó el deseo. Es la validación a través de lo inalcanzable. Y este amar el potencial y no la realidad se ve brutalmente en el último caso, el de Russell. Sí, Russell y Mónica. Russell es un exconvicto. Mónica es la novia abnegada que le escribe cartas a la cárcel, sueña con su rehabilitación, ama la fantasía del chico malo salvado por ella. Claro, a través del cristal hay una barrera perfecta. No hay fricción de la vida real. Pero Russell sale, hace un clic interno, se reforma, estudia trabajo social y se convierte en un hombre de éxito. ¿Y qué hace Mónica? Lo abandona. Porque Mónica amaba la fantasía, no al hombre real en una relación equilibrada. En una relación sana, de igual a igual, ella se sentía inútil. Es un viaje a las profundidades de la psique durísimo. Llegando ya al final de nuestro análisis, me parece vital recapitular. Lo que Northwood nos dice es que amar demasiado no es amor. Es una adicción alimentada por los fantasmas de la infancia. Y tratar de cambiar a los demás con sacrificio solo perpetúa el dolor y destruye a ambas partes. Totalmente. El primer paso para la recuperación es reconocer que la paz y la estabilidad pueden resultar incómodas y aburridas al principio para alguien acostumbrado a vivir en una montaña rusa emocional. Pisar tierra firme marea. Eso es. Hay que reaprender a relacionarse desde cero. Una conclusión redonda. Y para despedirnos, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire para quien nos escucha hoy, algo para masticarlo lentamente. A ver. Hemos diseccionado cómo nuestro cerebro está programado para buscar lo que le resulta familiar, incluso si lo familiar es doloroso. Sabiendo esto, ¿qué pasaría si el mayor acto de amor verdadero hacia uno mismo no fuera encontrar a la persona adecuada? Qué interesante. ¿Qué pasaría si el acto definitivo de amor propio consistiera en tener la valentía de soportar el aburrimiento de la paz hasta que nuestro corazón se acostumbra a no tener que sufrir para sentirse vivo? Una gran pregunta para reflexionar. Ahí lo dejo. Gracias a quien nos haya acompañado en este análisis a fondo. Un saludo y hasta la próxima.